Hola Rafa, ¿qué tal? Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, por fin sentado aquí delante de cada micrófono y poniendo en marcha este proyecto, ¿no? Que Sí, estoy muy porque, contento, la verdad. porque además lo hemos hecho rápido, un poco como en nuestra línea. La primera vez que hablamos de esto fue hace 8 meses y esto ya solo hemos necesitado 8 meses para ponernos de acuerdo. Casi nada, somos gente súper eficaz que saca el trabajo para adelante en cuanto se le ocurre la idea. Así que, Exactamente. Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a fingir que esto es un podcast y nos está escuchando la gente, aunque no sabremos si al final nos escuchará nadie, pero vamos a fingir que nos escucha la gente y empezamos por presentarnos. Cuéntanos quién eres, Alberto. bueno, pues muy bien. Voy a presentar a una audiencia que ahora mismo puede ser una audiencia vacía, pero me presento. Eh, Soy Alberto León, diplomado en terapia ocupacional, diplomado de los antiguos, ya ahora se pasó a grado universitario. Me diplomé en terapia ocupacional en el año 2006 y, bueno, desde prácticamente el inicio de mi carrera vi en la población infantil mi campo de intervención, porque siempre me ha gustado mucho la infancia y siempre me he dedicado mucho a ella, incluso en mi vida preuniversitaria, mis primeros trabajillos y eh, con los que me ganaba el dinero de verano y demás, siempre ha sido como monitor de ocio y tiempo libre en campamentos, he trabajado como voluntario en una ONG eh, con niños en riesgo de exclusión social. O sea, esa historia siempre ha estado ahí en mi vida. Y cuando terminé terapia ocupacional y me di cuenta que había un campo abierto para poder intervenir con población infantil y su familia, pues dije, esta es la mía. Así que mucha formación post-universitaria y de posgrado. Hice un máster en neurociencias y biología del comportamiento y desde el año 2011 aproximadamente Ujú. pues soy propietario, director, terapeuta ocupacional de mi propia clínica de intervención de terapia ocupacional infantil aquí en Jerez de la Frontera, que se llama Estoy Jerez, las siglas Servicio de Terapia Ocupacional Infantil. Y nada, y gracias a esto, pues he conocido a gente maravillosa como aquí mi compañero de audio y de podcast, eh, y estamos metidos en proyectos tan maravillosamente bonitos como lo que estamos haciendo ahora mismo. Genial, pues estupendo. ¿Y Fantástico. tú qué? Ahora ya te conocen un poquito más estos millones de espectadores que tenemos en nuestro podcast. ¿Vale? Claro. Entonces, ahora voy a explicaros un poquito quién soy yo. Yo soy Rafa Suñé, pero eso ya hace mucho tiempo que no le interesa a nadie. Bueno, le interesa al tío del banco, que quiere que le pague la hipoteca, siempre es constante en ello. Es un hombre trabajador y diligente. Y le interesa también Hacienda, que todos los años me pide la declaración de la renta y mis impuestos. Pero para todo lo demás, desde el 13 de febrero del año 2013, que nació por segunda vez, soy el papá de Rafael. Y cuando digo que nació por segunda vez es porque fue cuando recibimos el diagnóstico del autismo. En ese momento se abrió un campo nuevo ante nosotros, el concepto nuevo es en mayúsculas, ¿vale? Ya hablaremos de esos conceptos que se nos ponen delante si tenemos un poquito de suerte y hacemos más podcasts que un episodio, que nadie lo sabe. Vamos a ver si vamos a por el segundo, quién sabe. Y, y a partir de entonces empezamos a descubrir el mundo del autismo, empezamos a descubrir, empezamos a aprender nuevamente a ser los papás de un niño con autismo y empezamos a crear un hilo a través de Conexión Autismo, que es la asociación que hemos creado tanto Steffi como yo, que Steffi es mi mujer, ya la conoceréis en una sección del podcast que se llama Calma en el Caos, ya os lo iremos presentando. Y a partir de ese momento, pues decidimos aportar nuestro granito de arena. Igual es un buen momento para deciros que yo de autismo sé poco, pero del autismo de Rafael soy la segunda persona en el mundo que más sabe. Cuidado, que no es una tontería. Hay 6.000 millones de chinos y yo sé más del autismo de Rafael que todos ellos. No es una tontería. Evidentemente, No es una evidentemente. tontería. Es ahí una carta de presentación. Hemos ido colaborando, somos los creadores de la pulsera conectada, hemos hecho la página web de Conexión Autismo, o sea, la página de Facebook de Conexión Autismo, la página web de Conexión Autismo. Creamos algún sistema de formación donde teníamos formadores tan maravillosos como Alberto León, como fue Conectea.
Y bueno, siempre buscando este espacio de difusión, pues ahora vamos a lanzarnos con el podcast y a ver qué tal va todo. Y vamos a invitar amigos, vamos a engañar a gente, que una de las facetas más importantes que tenemos es que somos grandes embaucadores de gente y podemos convencer a profesionales tan maravillosos como Alberto para que se unan a nosotros en ideas tan locas como estas. Sí, desde luego que otra cosa no, pero embaucadores sois. Otra cosa ya, bueno, podemos charlar, discutirlo, debatirlo, pero embaucación, esta palabra la tenemos. Ahí buscamos. Bueno, Uno. y como buscábamos hacer un podcast amable, nos dimos cuenta de que éramos las personas adecuadas, el embaucador y el tipo de Jerez, quién mejor para empezar un proyecto, un profesional como la copa de un pino que es Alberto y un papá con muchas ganas y mucha voluntad. Y como la copa de un pino. Y así empezamos a crear cosas y hoy vamos a empezar el podcast. Muy bien, pues sí, un poco lo que decías, ¿no? Esto no pretende ser más que una charla entre amigos, un espacio de compartir ideas y con ganas de decir cosas, ¿no? Quizás yo creo que cuando la gente se sienta a escribir o la gente se sienta a hacer algún tipo de trabajo de difusión, es porque esa persona cree que tiene algo que compartir con los demás. Y nosotros creemos que tenemos cosas que compartir y aunque sea entre nosotros dos, pero las vamos a compartir y las vamos a lanzar un poco a que la gente lo quiera escuchar si quiere o no quiere. Antes de poner el podcast, con lo que acabas de decir, me recuerda una frase de Cuchi Romero, el cantante de Marea, que dice que cuando hay algo que decir, callarse es morirse. Así que como nosotros otra cosa no, pero no pensamos morirnos de esta, empezamos con el podcast. Y os ponemos una intro muy chula que ha hecho Alberto, que ha quedado estupenda. Adelante, intro. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional? Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha. Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo. Amor, paciencia, constancia y lucha. Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación. Desconocimiento y sorpresa. Oye, qué chulo te ha quedado, ¿eh? Qué chulo te ha quedado la intro, que dan ganas de oírlo. Te digo una cosa. Dan ganas de oírlo, ¿verdad? Engancha. Dan ganas de oírlos. No, yo me quedo. Sí. Pues bueno, vamos a intentar que el podcast tenga una estructura medianamente fija, porque, seamos sinceros, tú y yo necesitamos un poco de rutina, ¿vale? Un poquito de hábito hay que crear, sí. Sí, porque si no, si nos ponemos aquí a conversar, el podcast puede ser el podcast más largo de la historia. Entonces tenemos que darle una estructura, marcarnos unos plazos, marcarnos unos tiempos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muy bien, pues mira, te cuento. Nosotros, bueno, a ti no ya lo sabes, pero se lo contamos a la gente. Vamos a dividir el programa en dos partes. Una inicial, un poquito más corta, que hablará sobre actualidad, y una un poquito más larga al final, que será el debate sobre el tema que tengamos en cuestión. ¿Vale? Cada semana uno de nosotros dos traerá el tema. Lo que buscamos es que, como tú aportas esa visión profesional y yo aporto esa visión de la familia, pues entonces que tratemos los temas desde ese doble punto de vista. Y además todos nos cogemos el comodín del público, pero hablaremos de esta segunda sección después. La primera sección va a ser la de actualidad. ¿Qué proponemos en esta sección de actualidad? Que tanto tú como yo traigamos, o uno de los dos traiga dos, o los dos, que traigamos un par de noticias de actualidad sobre las que podamos ir hablando. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, yo, como es el primer día, ya sabes que soy un ansias, pues te he enviado dos noticias, así, ocupando espacio. ¿Vale? Las tengo aquí. Os informamos también de que el podcast, aunque este primer episodio lo vamos a lanzar el lunes, queremos que sea los jueves por la tarde, las noticias de las que hablaremos en el podcast se publicarán siempre por la mañana del jueves en la página de Conexión Autismo. Y así vosotros mismos también podréis opinar. Y cuando grabemos podremos incluso saber alguna de vuestras opiniones. ¿De acuerdo? Esto está quedando de maravilla. Uy, una gloria bendita. Bueno, pues hoy traigo dos titulares. Te voy a leer el primer titular y luego te voy a leer el segundo titular.
¿De acuerdo, amigo Vale. mío? Y así Perfecto. tú me vas dando la opinión. El primer titular dice que analizar el plasma materno podría predecir al 100% un tipo de autismo. ¿Qué te parece la noticia? Pues me parece una noticia como titular muy impactante, como titular muy impactante. Y luego, como toda noticia, hay que tomarla con cuidado y no solamente quedarnos con el titular. Tendríamos que entrar un poquito más a leer el contenido de esta noticia y luego saber si realmente es una noticia de periodismo escrita por un periodista o si es un artículo o es una noticia basada en un artículo científico publicado. Porque podríamos sacar diferentes connotaciones dependiendo de cuál sea la fuente en la que esté contextualizado, ¿no? el artículo. Correcto. Pero bueno, de primera saco una idea básica, que me parece que también es importante que vayamos lanzando la idea, o yo creo que es importante que yo vaya lanzando esta idea, de creer que el autismo como trastorno o como condición o como algún tipo de alteración del neurodesarrollo tiene un origen principalmente biológico. Muy bien. Y este artículo nos defiende que ese origen biológico viene de la madre. En un momento dado dice, si la madre tiene anticuerpos contra CRMP1 y GDA, lo típico, las probabilidades de que su descendencia tenga autismo son 31 veces mayores. Por lo tanto, esta noticia nos indica que tiene un origen genético y que la situación de la madre podía darnos esas pistas, ¿verdad? Totalmente. Perfecto. Es lo que nos dice este artículo. Bueno, pues ahora te voy a leer el segundo artículo que traigo hoy para nuestro departamento de actualidad, ¿vale? Que dice, adelante, la edad de los hombres y la calidad de su esperma podrían estar relacionados con el desarrollo del autismo en sus hijos. Toma ya. Nos vamos a la parte de los padres, ¿no? Ahora parece que esto no tiene tanto que ver con el plasma, sino más con el... Correcto. El plasma solo es porque yo he dejado lo mío y el plasma de ella, la pobrecilla, lo único que tenía era que reflejarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué te traigo estas dos noticias tan dispares? Porque la tendencia natural que nos encontramos, y ahora yo te hablo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de los padres, la tendencia natural de los padres es al final a echarnos la culpa, ¿no? Como si alguien tuviera la responsabilidad de haber generado correcto, esa condición en el niño, ¿no? Es sí o yo. Es mi familia. Porque si es genética, ¿de qué lado de la familia viene? ¿Es del mío? ¿Es del tuyo? ¿Sabes lo que te digo? Yo siempre te dije que tu madre era un poco especial. ¿Sabes lo que te digo? Entramos ya en las cosas de suegro, de suegra, y eso al final acaba mal. A tirar de familia extensa, claro. Claro, porque entonces empieza. ¿No te acuerdas que nos dijeron que el tío Braulio estaba zumbado y tal? Y entonces a partir de ahí empiezas a mover esqueletos. Y es un poco esa sensación de que al final nos están dando respuestas que son más preguntas que respuestas, ¿no? Depende de la edad de los padres, depende del plasma de las madres, depende de los antecedentes. Yo recuerdo que uno de los primeros neurólogos que tuvimos nos preguntó acerca si alguno de nuestros padres había tenido esquizofrenia. Esa relación entre la genética y el parentesco, al final, está bien a nivel científico para vosotros los científicos, pero desde el caso de mí como familia, yo le pediría a las familias que intentaran olvidar ese aspecto. Que sí, que si hay un aspecto genético, fantástico, y si un día eso sirve para encontrar una respuesta fantástica y maravillosa, muy bien. Pero que mientras tanto, por el camino, no se olviden de los 4 axiomas fundamentales, que son trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Totalmente, Rafa. Estoy muy de acuerdo con esto, pero también doy un paso para atrás para ver un poco el panorama desde un punto un poquito más amplio. Y yo creo que todos, cuando nos enfrentamos a algún tipo de problema en nuestra vida, estamos como muy viciados, no sé si por lo aprendido, no sé si por medios de comunicación, no sé si por el contexto en el que vivimos. Bueno, podemos analizar muchos factores, pero siempre vamos buscando el origen del por qué me ha pasado a mí esto. Yo puedo decir que casi que el 50% de las cosas que pasan en la vida diaria pueden tener un único origen, claro, identificable y transparente, pero el otro 50% tiene un componente multifactorial.
y por no decirte, y por no cambiar la balanza y poner un 60-40. Y en el autismo, y te diría que en casi cualquier tipo de problema de diversidad funcional en la infancia, los orígenes son multifactoriales. Evidentemente que nos podemos ir a un origen genético del autismo, pero luego dentro del origen genético del autismo, a día de hoy, la investigación nos dice que, bueno, ahora mismo no estoy muy actualizado del número de genes que se están descubriendo que están implicados o que tienen relación con el desarrollo del trastorno del espectro del autismo. Voy a superar la tentación de ponerte a contar genes. Porque una cosa que me apetece ahora ponerte a contar genes. Digo, pues ya estás contando genes. No me digas que no llevas recuento porque esto está muy mal. Esto es un podcast de divulgación. Necesitamos saber cuántos genes hay ahora mismo. A contarlos. Vamos a contar de 56 para arriba, que es la última cifra que manejo. De 56 para arriba. Yo apunto 56 y tiramos de ahí para arriba. Muy bien. Y ahora mismo, y otra de las cosas que quería aportar yo en esta sección de actualidad, es que en el mundo del autismo, bueno, que también quiero decir que el podcast no va a ir únicamente destinado a hablar de TEA, pero ya lo hemos dicho en otras situaciones que nosotros nos hemos visto, a día de hoy el trastorno del espectro del autismo es el trastorno con más incidencia y con más prevalencia en el mundo entero en la población infantil. Entonces, hablamos mucho de TEA porque aparte de que tenemos mucha relación con el trastorno, hay mucha población afectada, ¿no? Pues entonces, pues, me parece interesante. Y sobre todo porque tenemos muchas cosas en común, ¿no? Yo me voy a marcar un umbral ahora mismo, ¿vale? Y te voy a hablar de mi libro. El libro Extraordinarios, que es el que escribí yo, que se llama Guía de Supervivencia para Padres Especiales, Extraordinarios. Lo conozco bien. Que está en la página de Conexión Autismo, por si a alguien le interesa. Tiene dos partes, ¿no? En los capítulos impares hablamos de nuestra vida con Rafael, de nuestra relación con el crecimiento de una persona con autismo desde incluso antes de nacer, porque uno de los capítulos es el parto. Mi mujer no está nada contenta con la descripción del parto que hago en el libro, debo reconocer, hasta la primera escolarización de Rafael. Y sin embargo, en los capítulos pares hago entrevistas con padres de niños con diversidad funcional y solo hay uno del autismo, además de Rafael. El resto no tienen que ver con el autismo y para acabar descubriendo que hay más cosas en común dentro de la diversidad, independientemente de que sea autismo o cualquier otra diversidad, hay más cosas que nos unen que nos separan. Por lo tanto, cuando hablamos de una cosa, yo creo que siempre estamos hablando del completo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, con esto nos hemos desviado un pelín porque yo lo que quería comentar era que a día de hoy, en la investigación a nivel internacional, donde más desembolso de dinero se está haciendo es en el estudio de la epigenética del autismo. Ya sí, es verdad que nos hemos dado cuenta que, como decíamos, que este tipo de trastornos de neurodesarrollo son trastornos de base biológica y que tenemos que empezar a olvidar que el autismo lo crea el contexto, que el autismo no es creado por vacunas, el autismo no es creado por una mala alimentación, el autismo no es creado por una mamá nevera, esas tonterías que hemos ido escuchando en estos años, ¿no? ¿Verdad? Sí. A día de hoy ya sabemos que el autismo tiene un origen genético, pero más que eso, ahora se está haciendo mucho estudio sobre epigenética. ¿Y qué es esto de la epigenética? Yo no lo sé, yo no te pregunto para no parecer el tonto del podcast, pero ya que estás ahí, por favor, contesta. Pero si tú te crees que yo me lo sé de memoria, que me he puesto la definición en Wikipedia delante del ordenador, o sea, que la voy a leer. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. No te darme lo importante. Que la epigenética es el estudio de aquellas modificaciones que en la expresión de genes que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. Es decir, se está estudiando cuáles son las fuentes que modifican los genes y esas fuentes que modifican los genes sí que pueden ser cosas ambientales, sí que pueden ser factores contextuales que puedan estar afectando o a más varios genes. Entonces, lo que se está estudiando es no si una vacuna genera autismo, no si un alimento genera autismo, o no si el apego que tú tienes con tu madre o con tu padre genera autismo, sino cómo una vacuna puede alterar el mapa genético del ser humano.
cómo un alimento o el comer un alimento durante un tiempo prolongado puede modificar... Pero para la siguiente generación entiendo que sería, ¿no? Pregunto. Claro, para la siguiente generación. Correcto, pero O sea, esto, no. vale, pero prefiero que lo que hacemos hoy sería en la siguiente generación, en donde entraría De la siguiente generación. Fantástico. También hay diferentes estudios de cómo el ambiente modifica la genética, y hay un estudio bastante interesante que no habla de autismo ni nada, pero sí que habla sobre agresividad. Niños que han vivido en contextos y en entornos más relacionados con la exclusión y el riesgo social, tienen un mayor porcentaje de probabilidad de desarrollar genes, de expresar genes que están relacionados con conductas agresivas, que niños que han estado conviviendo o han pasado gran parte de su infancia en contextos en los que no había factores de riesgo y exclusión social. Son estudios muy interesantes, pero en el autismo y en los trastornos del neurodesarrollo en general, la actualidad en la investigación está en esto, en la epigenética y en los diferentes factores que pueden modificar el mapa genético del ser humano. Entonces, con esto yo quería enlazar con los dos artículos que tú nos has traído hoy para evidenciar que, evidentemente, tanto el plasma de la madre como el esperma del padre tienen genes y contienen genes tanto del cromosoma X como del cromosoma Y que tienen relación con el desarrollo del trastorno del espectro del autismo. Entonces, lanzar otra vez la idea de que esto de buscarnos la culpa o de buscar la responsabilidad de por qué mi hijo ha desarrollado un trastorno del espectro del autismo, nos quitemos un poquito de la cabeza el ir a por un único origen. Estamos metiéndonos en un berenjenal nosotros mismos si creemos que estamos pensando así. Y sobre todo en algo que no nos aporta, ¿no? Al final, si algo nos está enseñando también a las familias cuando entramos en el mundo de la diversidad es a priorizar. Y creo que tenemos una falsa tendencia, una errónea tendencia por parte de las familias de priorizar este tipo de noticias, este tipo de situaciones, ¿no? Yo te hablo, por ejemplo, a través de la página de Conexión Autismo, cuando colocamos según qué noticias sobre, por ejemplo, tú has puesto sobre las vacunas, se produce un debate encarnizado entre los que están a favor o que están en contra, los que creen que tuvo algo que ver, porque mi hijo hasta que se puso la vacuna y tal y cual. Y al final nos estamos centrando, en mi opinión, en cosas que no nos van a servir y que no nos van a producir, ¿no? Un poco el ejemplo, el traer esas dos noticias hoy por la parte que las he traído yo era para decirte, oye, si buscas una noticia vas a encontrar una y la contraria, está bien estar informado, está fantástico estar informado, pero lo más importante es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Efectivamente. Y que estas noticias, al fin y al cabo, conocerlas está bien, pero tenemos que entenderlas como base de conocimiento. Es decir, esto nos genera conocimiento, pero si yo leo este titular y soy padre y me veo reflejado en que yo tengo esperma, mi mujer no tiene esperma, evidentemente, porque es mujer, al final la culpa es mía. Bueno, pero luego tienes la otra noticia donde dice que es el plasma de la mujer, con lo cual estamos entrando en ese jardín. Por eso ese es el objetivo. Por eso que simplemente esto crea campo de conocimiento y genera avance en cuanto a conocimiento del autismo en general, pero no nos podemos llevar estas noticias a el autismo que se está viviendo en cada familia. Exacto. O la situación de diversidad funcional que se está viviendo en cada familia. Exacto, ese es un poco lo que quería expresar con esta noticia. Y al final hemos dado vueltas en círculos, pero ya ha servido estupendo para lo que queríamos hacer. Y además me va a servir para presentar a una de nuestras amigas. ¿Por qué voy a presentar a una de nuestras amigas que va a colaborar hoy con nosotros en este apartado de actualidad en lugar de la de expertos, a pesar de que es una experta? Te preguntarás tú. Me pregunto yo, ¿por qué, Rafa? ¿A qué te lo preguntas? Yo sabía que te lo estabas preguntando. ¿Por qué este cambio? Pues porque una de nuestras colaboradoras es la mamá de Eric, por lo tanto entra en el aspecto de madre, es profesora en la Universidad de Hamburgo, por lo tanto entra en el aspecto de profesional, pero además es periodista. Por lo tanto, cuando le contamos la experiencia del podcast, nos dijo que quería participar en la de expertos, pero que también le gustaría participar algún día en esta parte de actualidad, como periodista que es. Entonces vamos ¿Y ahora qué le dices?
Dime. No le puedes decir que ahora que le dices, no le puedes decir que sí a una cosa o que no a la otra. Hay que No. decirle que sí a todo. Yo le dije, tú grábame un audio con un saludo y te metemos en el podcast. Y aquí Hola, ¿ya la habéis vuelto a liar? Alberto, Rafa y yo con vosotros al fin del mundo. Me uno encantadísima a este proyecto, Podcasts sobre autismo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues me presento, soy Anabel Cornago, mamá de Ya, un adolescente con autismo y la creadora del sonido de la hierba al crecer, autora de varios libros, tanto en español como en alemán, y desde hace muchos años pues acompaño a las familias. Y bueno, sobre todo lo que me gustaría es aportar mi visión y hablar de lo importante que es desde la comprensión y desde el respeto dotar a nuestros chicos y chicas con autismo, a nuestros chicos y chicas autistas, de las herramientas necesarias, de las vivencias maravillosas para que avancen con su autismo, sintiéndose bien, orgullosos, queridos y lleguen a ser, lógicamente, lo más autosuficiente posibles. Y a las familias, sobre todo, animar a no dejar ni un solo día de creer en nuestros hijos, lo más maravilloso que tenemos, a creer en su potencial, y por eso tenemos que informarnos, formarnos, implicarnos, crear la mayor cantidad de momentos y experiencias felices con nuestros chicos y chicas, y que bueno, venga, a por ello, un abrazo enorme. Ay, qué bien escuchar a gente que, bueno, primero qué bien escuchar a gente que tiene una voz tan de locutor de radio, una voz que pega tanto en un podcast, porque es que es una maravilla. Y ya luego cuando detrás de esa voz está una mujer como Anabel Cornago, pues ya tú dices, me cago en la leche, estoy en el mejor sitio del mundo, me quedo aquí un rato más. pues eso, esperemos que se queden un ratito más y así conozcan de qué va la segunda parte de nuestro podcast. Muy bien, pues esta segunda parte, después de hablar de un poquito sobre actualidad y qué nos está ofreciendo la actualidad en el mundo del neurodesarrollo infantil y de la diversidad funcional en la infancia, expondremos un tema que trataremos cada día y, como decía Rafa al principio, pues lo debatiremos de una forma amigable, desde el punto de vista de las vivencias de la familia, con la voz de Rafa, desde el punto de vista de las vivencias profesionales desde mi voz, más o menos, y más también desde mi experiencia tanto personal como profesional con el tema. Y nada, el tema de hoy nos lo trae Rafa y habíamos hablado habíamos hablado de que esto fuera la presentación del podcast, ¿no? Y Sí, cómo surge la idea de traer un podcast de autismo, y si un podcast sobre diversidad funcional en la infancia y autismo tiene cabida, no tiene cabida, esto se está escuchando ya, ¿no? Pues, Cuéntanos. Pues la idea del podcast, que aunque hemos estado juntos desde el principio, la primera idea fue mía, fue el que te llamó para embaucarte en este sentido fui yo, fue porque creo que realmente hay espacio para un multimedia activo en el mundo del autismo. Creo, sinceramente, que el mundo del autismo se está viendo, que ya existen aplicaciones fundamentalmente para el tema de Asperger, para el tema de muchas experiencias y vivencias, pero un podcast que buscara unir la parte de la familia y la parte de los profesionales me parecía una buena idea, y me alegro que cuando te lo planteé a ti también te pareciera una buena idea. Ya sabes que yo, por lo general, soy bastante fácil de convencer, sobre todo con propuestas tuyas. Eso, yo por ahí soy facilón. Y además se me ocurrió que para esta segunda parte, pues sería profundizar un poquito más en algún tema, que no fuera solamente, como ahora, comentar la noticia, sino profundizar sobre algún tema, pues me gustaría que una semana cada uno pudiéramos presentar el tema, pero además nos permitiéramos ese comodín del público, ese comodín de la llamada, en la que cada uno de nosotros pudiera llamar a algún buen amigo, algún buen experto, alguien cuya opinión fuera interesante. Hemos estado hablando con varios de ellos y hemos encontrado que hay gente que se animaba y nos han dicho que se animarían a entrar con nosotros, a hacer un debate a tres, que siempre enriquece,
Incluso se animaban a la posibilidad de, en caso de que no pudieran acceder, enviar pequeños píldoras o audios de información. Entonces, pues mientras estaba pensando en temas se me ocurría, ¿no? Y decíamos, bueno, pues si un día sacáramos el tema de las nuevas tecnologías, de los TIC, de aplicaciones y todo este tipo de cosas, pues podríamos buscar algún experto. ¿Se te ocurre alguno? Hombre, hay un gran experto que se me viene a la cabeza, pero yo no sé si es el mismo que has pensado tú y tampoco sé si ha dicho que sí a la idea o no. Bueno, tú ya sabes que decirnos que sí más o menos nos dice que sí casi todo el mundo. Tenemos ese carisma que tenemos tú y yo. Así que hemos hablado con Alex Escolà, el creador de la aplicación de AutisMind, que nos ha propuesto incluso una colaboración a futuro con cierta continuidad en la que nos plantea la posibilidad de decir, oye, pues cada cierto tiempo os puedo contar alguna nueva aplicación, algún nuevo sistema que sea interesante y que debamos conocer. Pero antes de todo, para que nos vayáis conociendo a nuestros amigos, nos ha enviado también un saludo. ¿Quieres escucharlo? Adelante, por favor, Alex Escolà. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Encantado de saludaros, Rafa y Alberto. Y encantado de estar aquí. La verdad es que me parece genial que os hayáis liado con este podcast, porque creo que va a ser muy interesante y es un recurso que va a ser muy útil para muchas personas. Así que estoy encantado de poder colaborar. Mi nombre es Alex Escolà Serra, soy psicólogo y trabajo en un centro en Barcelona, especializado en TEA, que se llama IDAP. Y bueno, a lo largo del tiempo me he ido especializando en el uso de la tecnología como un recurso para romper barreras, facilitar el bienestar, el desarrollo y mejorar muchas de las habilidades de las personas con TEA y sus familias, ¿no? Entonces, estaré encantado de poderos ir compartiendo novedades, curiosidades y muchos recursos, ¿no? Con ideas que os puedan ser útiles para el día a día, tanto para personas con TEA, profesionales y familias. Hasta pronto. Bueno, sí, estar con Anabel Cornago y va a ser un placer que se sume al proyecto el enorme Alex Escolà. Ya es cuando de verdad digo, ok, esto me está gustando bastante, me voy a quedar un rato más. Además, me encanta porque Alex, cuando le preguntas, le llamo, ¿no? Primero tardamos 4 días en localizarnos el uno al otro, ¿vale? Porque somos 2 personas con una agenda regulera. Pero cuando... Bueno, a ti a mí no es un poco lo mismo. Correcto. Bueno, lo de Alex fue espectacular. O sea, empezamos el sábado y hasta el martes no lo conseguí. De hecho, le dije, me tienes que enviar el audio para el miércoles porque grabamos el jueves. Y me dijo, solo me das un día. Digo, no, te he dado 5. Lo que pasa es que tú desde el sábado no me coges el teléfono. Son 2 temas distintos. Entonces, lo bueno de Alex es que empezó diciendo, es que tengo un poco de espacio, estoy muy liado, tengo tal... Empezó a contarme situación personal suya y luego iba cogiéndose, le iba gustando el asunto y al final me dijo, yo creo que una semana sí, una semana no, os puedo presentar un audio con una última app que mola, que no sé cuántos, y era fantástico porque se iba encantado empujando, con lo cual nos hacía sentir todavía más esa posibilidad de que tuviera sentido hacer un podcast para las familias, ¿verdad? Qué bien, sí, claro que sí. El que se unan compañeros y que compartan la idea, ¿no? De decir, ok, para adelante, aunque estoy liado. Yo creo que tú y yo tampoco es que tengamos un tiempo libre como para poder, venga, vamos a sentarnos a hacer un podcast porque no tenemos otra cosa que hacer. Pero decir, oye, creo que esta idea puede tener una cabida importante y que no sea la idea de 2 locos y ya está, sino que se junten más locos y ya entre todos, pues, cuantos más mejor. Y sobre todo me gustaba la idea del podcast, fíjate, me gustaba la idea del podcast porque une 2 factores importantes. Uno, que nos puede ayudar tanto a profesionales y a familias, pero en este caso mi orientación ya sabes que siempre va hacia la familia. Y otro, que no exige el nivel de atención que exige el vídeo, ¿no? El podcast a mí me está funcionando estupendamente, yo me lo pongo en el móvil cuando salgo a pasear a la perra y estoy pudiendo acceder a mucho más información que antes a través de esos métodos de audio, ¿no? Sí, yo también. A mí también me ha ocurrido lo mismo, ¿eh? Yo he sido gran consumidor de contenido en streaming por vídeo. He pasado muchas horas delante de YouTube, pero ahora me estoy pasando un poco más al consumir contenido audiovisual, audio en este caso, claro. Porque te permite hacer bastantes cosas mientras que estás oyendo el podcast. Y fíjate en una persona que pasa tantísimas horas en el coche como yo, ¿no?
Y entonces, en ese momento me planteé, ¿por qué queremos ese tipo de contenidos? Porque al final lo que tenemos que hacer es intentar empoderar a las familias, ¿no? Familias que saben, familias que crecen, son familias que tienen recursos. Eso al final es lo que más nos preocupa a todos, ¿no? Esos recursos, Claro. esa manera de crecer, porque al final vosotros los terapeutas, que sois fantásticos y maravillosos, y creo que sin el equipo de terapeutas no se puede crecer dentro del mundo de la diversidad, pues también es verdad que tenéis un tiempo limitado. No sé, tú a tus chicos, ¿qué los tienes? ¿Un día, 2 días, 3 días a la semana? 1 hora cada vez. Claro. Al final tú tienes 3 horas a la semana, pero el resto del tiempo, 15, 20 horas al día, los niños 15, 20 horas al día los pasan en su casa con sus familias, ¿no? Entonces necesitamos el empoderamiento familiar. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver si conseguimos meter en el podcast a otro loco más, en este caso una loquilla, que fuera especialista en el tema de empoderamiento familiar. Y también empezó diciéndonos que estaba muy convencida y al final luego nos dijo, oye, si queréis os puedo dejar una píldora todas las semanas. Y dijimos, bueno, vamos a esperar y vamos a ir viendo los temas. Pero en este caso, sobre empoderamiento familiar, pues llamamos a Trebolito. ¿Quieres escucharla? Por favor. Hola, yo soy Rosa Fernández. Me presento un poco para el que no me conozca. Soy psicóloga y soy creadora del blog Trebolito, que tenéis tanto en redes sociales como en la página web. Trabajo principalmente con personas con trastorno del espectro autista, TEA y sus familias. Y digo sus familias porque trabajo en un modelo centrado en la familia, donde el empoderamiento es fundamental. Siempre se ha dado mucho valor a lo que hacen los chicos durante la terapia, pero lo importante es lo que hacen cuando no están con los profesionales, en la vida real. Cada persona es un mundo y cada familia un universo, por eso creo que es muy importante individualizar y trabajar desde una perspectiva respetuosa. Y si puede ser divertida, muchísimo mejor. Por eso también creo mucho en la gamificación. Bueno, ya nos iremos conociendo más. Un saludo. Bueno, la dulzura de Rosa es, yo creo que la cualidad más importante que podemos destacar para tener una colaboradora como ella en el podcast. ¡Qué maravilla! Y luego, su segunda característica a destacar es ese alma que tiene de divulgadora, de instagramer del autismo, de youtubera del autismo, que se planta delante de su cámara y ella lo mismo te canta, que te baila, que te da un tip sobre cómo utilizar una economía de fichas. Pero a la vez, porque esta mañana se ha marcado un playback en TikTok hablando, diciendo que hay que pedir ayuda a los psicólogos. ¿Vale? Eso de que el tiempo lo cura todo, no. Entonces se ha puesto a hacer el baile de que el tiempo lo cura todo, pero luego era que no. Que no te flipes, que tampoco el tiempo hace maravilla. Correcto, el tiempo, pero échale una mano al tiempo. ¿Sabes lo que te digo? Eso échale una mano. Vamos a ponerle un Exactamente, esa es un poco la idea. Pero es verdad que la oyes hablar con esa energía, con ese entusiasmo que tienen y dan ganas, yo eso digo, dan ganas de hacerla chiquitita y meterla en un bolsillo, llevártela por ahí, porque es una cosa bárbara, esta muchacha. Es fantástica. Es una... Sí, no, y además otra de las cosas que yo quería destacar de esto es que la importancia y también darle importancia a hacer un podcast, ¿no?, sobre este tema. Que estos temas parece que están como muy, muy enclaustrados en o narrativa y experiencias familiares, en los que cada familia que está vivenciando esto muestra sus experiencias vitales, comparten su situación a modo blog en internet o algo así, y luego por otro lado ya te vas a las publicaciones científicas y a ver aquí cómo medimos y cómo evaluamos y cómo intervenimos. Correcto. Y en medio de estos dos... ¿Estamos nosotros? Estamos nosotros y está la difusión. Entonces, está la difusión y está el tratar temas que pueden ser súper técnicos y profesionales a completamente personales y que ahonden de verdad en el sentido del ser humano, ¿no? En el sentido de lo humano y decir, bueno, es que esto tan técnico, tan científico y tan elaborado está afectando a la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿por qué no tratamos los temas desde un punto de vista un poquito más de la divulgación y de la difusión, ¿no? Que creo que nos puede interesar a todos bastante. Y contar con Rosa, que yo te digo que es pues, una referente en esto, que genialísimo. Genialísimo. Y además, enlazando lo que tú dices, que eres un gran enlazador, te lo voy a decir por si no lo sabe la gente del podcast, bueno, te voy a decir que nos gustaba también la idea de llevar al siguiente
a la siguiente fase, como tú estás diciendo, a la divulgación, a la atención a las familias, a la atención a las necesidades. Y estuvimos, y no centrarnos como podíamos tener la tentación, ¿no? En mi caso, por el tema del autismo, o como Trebolito, que está más especializada en el TEA, solamente en el TEA, ¿no? Entonces decidimos abrir ese abanico gracias a ti y gracias a nuestros colaboradores. Por ejemplo, ahora os voy a presentar a otro de nuestros colaboradores que está encantado, que también ha dicho que sería fantástico entrar a las veces que lo necesitáramos, y no solo para los temas, sino para dejarnos audios cuando lo quisiéramos. Hay que reconocer que todo el mundo está respondiendo tan bien que dan ganas de que se acabe el COVID para poder ir a repartir abrazos a todo el mundo. Os vamos a presentar a Gonzalo Bermejo. Gonzalo Bermejo es el papá de Carlota, y Carlota tiene el SYNGAP1. Es una enfermedad de las que se llaman enfermedades raras, que no es más ni menos que enfermedades que tienen muy pocas personas y que por lo tanto tienen muy poca asignación presupuestaria, y por eso es muy complicado avanzar en ellas. Y Gonzalo además decidió ayudar a las familias, no solo desde el punto de vista que lo hace Trebolito, en el punto del empadronamiento familiar, en cuanto a esas técnicas, esas pautas, ese trabajo maravilloso que hace Rosa, sino en el tema de las propias personas, ¿no? De la propia pareja, del propio matrimonio, de los propios padres, y es coach profesional para padres con diversidad funcional. ¿Quieres conocer a Gonzalo? Por favor, porque además no lo conozco, no sabía la historia que acabas de contar, y justo esta semana he evaluado a un niño, bueno, y al conjunto de la familia que tienen el SYNGAP1. Pues el presidente de la asociación de SYNGAP1 es Gonzalo, así que si quieres que esa familia contacte con la asociación, a partir de aquí mismo podemos seguir conectando. Generando puentes, perfecto. Bueno, pues os presento a todos a Gonzalo Bermejo, no solo a ti, Alberto. Hola Rafa, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, enhorabuena por embarcaros en este proyecto y muchas gracias, por supuesto, por contar conmigo. Dejadme que me presente brevemente a vuestros oyentes. Soy Gonzalo Bermejo y tengo 2 hijas. La mayor, de 14 años y que se llama Carlota, tiene una enfermedad rara con un nombre aún más raro, SYNGAP1. Hace unos años me certifiqué como coach y desde entonces trato de ayudar a padres y familias de niños con necesidades especiales, por lo que cuando tenga la suerte de colaborar con vosotros, lo haré desde mi doble rol de padre de una niña con discapacidad y de coach. O dicho de otra manera, siempre que pueda compartiré con vosotros mi experiencia personal dando pinceladas de coaching. Si me queréis conocer un poquito más, podéis visitar mi blog www.blogdegonzalobermejo.wordpress.com o mi cuenta de Instagram @gonzalo_bermejo. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Bueno, un placer conocer a Gonzalo, poder escuchar su voz y saber que se está dedicando a lo que se está dedicando. Una maravilla también contar con colaboraciones que salgan desde las vivencias familiares y desde cómo un padre se ve, aunque también te tengamos a ti, Rafa, evidentemente, pero cómo un padre en su día a día se encuentra con que en el nacimiento de tu hija, en este caso, hay esta alteración genética, ¿no? Y además es esa sensación, ¿no? Yo cuando escribí el libro me preocupaba crear esa sensación que yo tenía cuando leía algunos libros de experiencias, como tú contabas, ¿no? Yo leía libros de gente de superación, de gente que hablaba de su historia y decía, coño, es que a lo mejor este tío es un Superman y yo no, simple y llanamente. A lo mejor es que este tío es mejor que yo. Se la toma es mejor que yo y ya está, y no pasa nada, ¿sabes lo que te digo? Lo asumo y ya está. No sé si me está ayudando o me está hundiendo el tío este, ¿no? Lo que me está diciendo. Sin embargo, por eso me resultó tan importante que los capítulos pares del libro fuera de hablar con otros padres. Por eso me emociona cuando conocí a Gonzalo Bermejo. Tuvimos la suerte, nos conocimos por casualidad, por internet, y un día vino a Valencia, él es de Madrid, antes de toda esta locura del COVID. Y me llamó y me dijo, oye, voy a estar unas horitas en Valencia por un asunto tal, una especie de transbordo, unas horitas estaba en Valencia, y dijimos, pues vamos para allá. Y ese ratito que estuvimos Rafael y Carlota y Gonzalo, y esa sensación de que alguien es como tú, ¿no? Forma parte de como que tiene esa misma situación, era muy fácil hablar entre nosotros.
Y creo que Gonzalo ha sabido hacer de eso su oficio y es maravilloso, ¿no? Ayudar a las familias, aportar las experiencias de unos y de otros. Y creo que Gonzalo, como Anabel también, nos aportan esa doble vertiente de grandísimos profesionales, pero además de papás, ¿no? Ese rollo. Claro, no únicamente mi visión sentimental o mi visión de experiencia vital que he tenido con esta situación, sino también el abrirlo a oír y escuchar otras historias que pueden enriquecerte tanto a ti mismo como a la propia persona que lo está contando. Exactamente. Pues bueno, pues ese es el tema de hoy y al final yo creo que hemos llegado a la conclusión de que sí, ¿no? De que sí que hace falta un podcast de autismo y diversidad como el nuestro, ¿no? Hombre, creo que tenemos bastantes ingredientes para la paella. Dime tú. No, está todo claro. Y como buena paella, para terminar de cocinarla, nos hacía falta el azafrán. Ese azafrán que nos diera color, por favor, ¿verdad? Pues, y que no puede faltar. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este podcast, una vez realizadas las dos secciones que hacemos tú y yo, es vamos a darnos una cura de humildad y vamos a hacer que alguien trabaje, que no sea solo nosotros, y vamos a hacer una última sección. En la última sección vamos a tener una invitada fija, que es Estefi, que es la mamá de Rafael, y que nos aportará un poquito de calma en el caos. Y esta sección será fija y todos los episodios terminarán con Estefi contándonos algo. ¿Quieres saber sobre qué nos va a hablar Estefi? Siempre quiero saber sobre qué habla Estefi. Hasta cuando hace TikTok también. Bueno, a veces cuando hace TikTok yo también quisiera saber en qué está pensando, no solo de lo que está hablando, pero bueno, ese va a ser otro tema que iremos tratando. Pues os presentamos a Estefi y su sección Calma en el caos. Hola a todos, soy Estefi, mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. Hoy quiero presentaros esta sección que se llama Calma en el caos. ¿Por qué calma en el caos? Bueno, pues porque pienso que cualquier familia con discapacidad o capacidad diferente, como queráis llamarlos, vive en un completo y absoluto caos. Por las mañanas, lo primero que hacemos cuando nos levantamos es suplicar a todos los dioses, implorar a la madre naturaleza y conjurar a todos los astros para que por favor nos otorgue un poquito de calma en este grandísimo caos. En fin, creo que cualquier familia con discapacidad se verá reflejada en esta frase. ¿De qué voy a hablar? Pues voy a hablar de trucos, ideas, de las cosas que le han funcionado a mi hijo y de las cosas que no le han funcionado a mi hijo. De cosas de casa, de manualidades, de formación, materiales. Os pediré consejos sobre las cosas que no le han funcionado a mi hijo y cómo trabajarlas. De deporte, de cómo desconectar, de la mierdita de día que hemos tenido o que habéis tenido vosotros, porque todos tenemos derecho a tener un mal día. En fin, familias, que no nos vamos a aburrir. Y por encima de todo, ama tu caos. Qué bien, Estefi, que sea nuestra guía para hacer un poco de calma en el caos. Ya se me ha olvidado el nombre de la sección, ¿tú te puedes creer? Calma en el caos. ¿Calma en el caos? Calma en el caos. No sabía si decir orden en el caos o calma en el caos. Que sea, te voy a decir una cosa y luego igual me huevo una colleja en casa, pero que sea Estefi la que nos vaya a aportar calma me da mucho miedo. Bueno, no sabemos, vamos a darle la oportunidad. Además, como qué ocurre. En Facebook también tiene la página de Calma en el Caos. Todo lo que vaya explicando y contando lo va a compartir allí también, pues tendremos posibilidad de que la gente pueda interactuar con ella, ¿no? Me he dado cuenta que las mamás azules, entre ellas, tienen una especie de química muy especial y seguro que algunas de ellas querrán conocerla. ¿Nos hemos dejado algo, Alberto? ¿Crees que nos hemos dejado algo o ya estamos? Bueno, yo creo que también cabría bastante en el podcast que recomendáramos o al menos hiciéramos un poco de eco de actividades formativas que se estén realizando ahora mismo en el campo del neurodesarrollo, en el campo del autismo. Qué chulo, me gusta mucho la idea. Perfecto. Bien, pues podemos invitar a nuestros oyentes del podcast, ¿vale? A que nos envíen a la página de Facebook de Conexión Autismo o a la de Estoy o a los Instagram, bueno, que nos vayan enviando si tienen alguna formación, jornadas o charlas o lo que sea y intentaremos hacernos eco. Como dejando claro que intentaremos hacer una agenda. Me parece muy bien. Como no vamos a cobrar,
pues no, si nos dejamos a alguien que nadie se enfade, ¿vale? Intentaremos poner a la gente. Ya sabes tú cómo son estas cosas, ¿no? Que si no claro. lo envié, solo contáis lo de los amigos. Estas cosas, ya sabes tú cómo funcionan. No queremos hacer publicidad partidista en ningún momento. Simplemente cosas que nos parezcan interesantes. Cosas que nos parezcan interesantes. Pues mira, Rafa, yo tengo uno. Y además, tengo uno que creo que puede ser interesante, porque además es online y ahora con tema COVID pues no se están celebrando formaciones presenciales. Fantástico. Pero la asociación Tajibo, con J, Tajibo, organiza un curso que se llama Mujeres con Autismo. Investigación, realidad es un tema que al final algún día en los temas tendremos que tratar, ¿no? Porque el autismo en femenino está ahora en boga completamente. Sí, y gracias al cielo que está en boga, porque es un tema que estaba ahí latente y tenemos a grandes difusoras y divulgadoras. Si cuando colguemos el podcast también intentamos colocar los enlaces de estas recomendaciones que hagamos? Así Perfecto. Que acuérdate de enviarme esta que acabas de dar y así cuando cuelgue el podcast pues la ponemos y que puedan disfrutarla también nuestros escuchantes. Tendremos que darles un nombre. Muy nombre. Bien. Ahora que hay que ir avanzando y habrá que darle un nombre a los escuchantes y a los hablantes del podcast. Vale, ya iremos investigando porque nosotros antes nos hemos ya autodenominado podcaster como hacedores de podcast, pero claro, ahora somos podcasters de la mirada azul, entonces tendremos que ser miraders. Correcto. O azulers. Hay que buscarlo, ¿no? hay que darle una vuelta. Creo que lo de miraders tenemos que darle una vuelta. Te voy a decir que mira que me caes bien, pero no sé si te voy a pasar lo de los miraders. Vamos a ver. Hombre, yo es que como publicista no tengo mucho futuro. Igual nuestros oyentes son los mirones, que son los únicos que miran un podcast, ¿no? Los mirones. Bueno, le daremos una vuelta, veremos a ver cómo lo gestionamos. Bueno, pues al final parece que nos está quedando un plato rico, ¿no? Parece que está quedando un plato rico para cocinar. Tenemos las secciones, tenemos la actualidad, tenemos un poquito de agenda, tenemos a los colaboradores y tenemos un poco de calma en todo este caos. Pues vamos Yo estoy encantado. Un poco de visión. Os recordamos a todos que lanzamos este podcast, este primer episodio lo lanzamos el lunes, porque aquello de empezar bien la semana, pero que el próximo ya será el jueves y a partir de ahí todos los jueves será cuando empezaremos con el podcast. O por lo menos semanalmente, que no nos pongamos rígidos, ¿eh? Que si hay un jueves que no se publica y se publica el viernes, dejando un poquito de espacio. Sí, porque además tenéis que entender que nosotros hemos decidido que nuestro lema será que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Quiere decir, vamos a hacerlo bien, pero no aspiramos a la perfección. Queremos divertir, pero tampoco, y incluso a veces enseñar un poquito, pero sin volvernos locos. No. Sí. En todo caso, que la perfección venga a nosotros, pero claro, nosotros no vamos a ir en su busca. Este es un podcast homemade, ¿vale? Lo hacemos en casa, estamos ahí un poco, hemos creado nuestros propios habitáculos de podcast, pero veremos cómo sale, que está montado entre amigos, que si se escucha algún pequeño audio, pues que no os lo perdonéis, y que iremos aprendiendo, iremos creciendo juntos con todos los que podáis, 2, 3, 5, 27, los que estéis a partir de ahora siguiéndonos en el podcast. Y en esa intención vamos a ir avanzando. Muy bien, pues nada, no sé, podríamos recordar a lo mejor redes sociales, por si alguien se quiere poner en contacto. Tenemos las redes sociales de Conexión Autismo, que están en la página de Facebook como Conexión Autismo y en la página de Instagram como Conexión_Autismo. Tenemos cuenta en Twitter y en Instagram, que es @estoyjerez. Estoy son las siglas, Servicio de Terapia Ocupacional Infantil. Estoy todo junto, Jerez. Y en la página de Facebook, Servicio de Terapia Ocupacional Infantil, Estoy Jerez, todo con toda. Y recordaros que el podcast estará disponible en Anchor, en iVoox y en YouTube, pero sin imagen, solo el audio con una imagen fija. ¿Vale? Pues yo creo Perfecto. Que nos ha quedado bastante chulo, ¿no? Esto está para sentarse a comer. Pues te voy a decir una cosa, es buen momento. Muy bien, pues que aproveche, Rafa. Nos vemos, nos oímos la semana que viene, Alberto. Un abrazo muy grande.